La paz del Señor sea con todos mis amados hermanos. El Señor les esté bendiciendo en esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, pero como siempre, amados hermanos, vamos a orar primero. Por aquí su hermana Mariela, en el nombre de Jesús, para leer la palabra de Dios y orar también. Vamos a orar por las necesidades de cada uno de mis hermanos en este día. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote misericordia en esta hora, Padre mío, pidiendo tu favor, tu misericordia, tu perdón, Señor, el perdón de mis pecados, Señor. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido perdón por mis faltas, Señor. Te pido perdón por mis ofensas, Dios mío. Dice tu palabra que no hay quien haga el bien y nunca peque, Señor, que todos pecamos, Señor. Dice tu palabra, y el que diga que no peca, el tal es mentiroso, Señor. Tú lo dices en tu palabra, escrito está, Dios mío. Te ruego en esta hora por todos mis hermanos y por todo aquel que ha de estar oyendo en esta hora tu palabra, Señor, el tema que hemos de estar tratando en este día, Dios mío. Tu pueblo necesita, Padre, liberación. Tu pueblo necesita sanidad, Dios mío. Tu pueblo necesita, Padre, tu mano de poder, Señor. Mueve nuestra vida, Señor. Toca nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Trae arrepentimiento a nuestros corazones, porque dice tu palabra que sin arrepentimiento no habrá sanidad para nuestra vida. Dios mío, trae arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, te lo pedimos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que nuestro corazón sea tocado en esta hora a través de tu palabra y venga ese arrepentimiento, Señor, que solamente tu Espíritu Santo puede poner en nuestros corazones. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. El tema de hoy, amados hermanos, es un tema, pero muy candente, amado hermano. En todos los ámbitos se mueve. Le voy a decir, se mueve tanto en el mundo secular como dentro del ambiente también espiritual, dentro de las iglesias. Esto también se ve, amado hermano, no solamente se ve fuera de la iglesia, sino que lamentablemente se ve dentro del pueblo de Dios, amado hermano. Tú dices, pero ¿cómo se puede ver dentro del pueblo de Dios algo tan grave? Sin embargo, nuestro Señor Jesús dijo, guárdense, cuídense. Cuídense. ¿De qué dijo que nos debíamos de cuidar? Vamos a leer entonces en la Escritura. Vamos a leer qué nos dijo Jesús. Para eso vamos a leer en Lucas capítulo 12. Y hoy vamos a hablar de la hipocresía, amados hermanos. La hipocresía se mueve, es un espíritu, hermano, que se mueve en muchas áreas. Se mueve dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Se mueve en el mundo y se mueve también adentro también de la casa de Dios. ¿Y cómo? Tú dices, ¿cómo puede ser eso? Pero sí, amado hermano, hay hipocresía dentro de la iglesia. Hay hipocresía en el pueblo de Dios. Siempre, hermanos, siempre hubo alguien que tuvo un poco de levadura. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 12 nos habla de la levadura de los fariseos. Sí, pero parece que estos fariseos también se meten en el pueblo de Dios. Ahí andaban infiltrados, ahí donde andaba Jesús con sus discípulos, también andaban los fariseos. Por eso Jesús les dijo, dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pero tú dices, ¿pero dónde hay fariseos en el pueblo de Dios? Aquí no hay fariseo. Bueno, por su fruto lo conoceréis, me dice la palabra. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por más que tú escondas debajo de la alfombra algo, el Señor va a levantar la alfombra y te lo va a sacar a la luz porque lo dice su palabra. O sea que vos, amado hermano, amigo que escuchas, dice esto nadie lo va a saber porque esto yo lo hice en secreto. Nada no se va a saber nunca. Esto me lo voy a llevar hasta la tumba. Esto no se va a saber. Tal vez tienes algo allí muy escondido, a lo que el Señor le llama a la hipocresía,
porque ¿qué quiere decir hipocresía? Y ahora lo vamos a ver también. Dice que nada va a quedar oculto y que se va a saber, por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, sea muy silencioso, muy en secreto. Lo que has dicho en el cuarto más secreto, tal vez se lo dijiste a tu esposo, a tu esposa, algo secreto, algo que tramaste en secreto, algo que hablaste en secreto, se proclamará en las azoteas. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús lo dijo, que se va a proclamar en las azoteas aquello que fue tramado en secreto, en oculto, lo dice el Señor. Gloria a Dios. El Señor lo dijo. También lo podemos encontrar en Marcos 8, que el Señor le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban, dice dentro de sí, pero ¿será que el Señor nos está hablando del pan, que no trajimos pan? ¿Será eso? Entonces, entendiendo Jesús, ellos estaban confundidos. Parece que no lo estaban entendiendo al Señor, así como nosotros a veces el Señor nos habla y no entendemos de lo que nos está hablando. Hasta que el Señor nos vuelve a hablar y a enseñar, te lo estoy diciendo por esto, dice. ¿No entendéis? Le dijo, dice, ni aún os acordáis, dice, de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste, ni de los 7 panes, no se acuerdan de los milagros que yo he hecho, de lo poderoso que soy, diciéndole el Señor, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Ustedes no entienden. Dios, nuestro Señor Jesús, habla cosas espirituales para gente espiritual, pero dice que el hombre no entiende, aunque el Señor le habla, no entiende. ¿Por qué? Porque no somos espirituales, amado hermano. Si fuéramos espirituales, entendíamos las cosas del espíritu, que son de Dios, y aún dice más, porque para los hombres dice que son naturales, que no han tenido la revelación del Espíritu, no pueden comprender las cosas espirituales y aún dicen que son locura. Hay muchos que dicen, no, está loco, está loca esta persona, ¿qué está diciendo? Pero está guardando tal vez allí en su corazón la hipocresía. Dice, yo no estoy diciendo nada, ¿cómo es que esta persona me está diciendo que me cuide de la levadura? Entonces, no entendían sus discípulos por qué les estaba diciendo esto. ¿Por qué? Porque entre ellos allí estaban los fariseos y los saduceos. Tal vez se podían dar como que eran hermanos también, como que eran amigos, pero ¿qué es la hipocresía? Vamos a examinar qué es la hipocresía. La hipocresía, según nos dice el diccionario bíblico, dice que es fingimiento. Es una cualidad de fingimiento o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen. Es falsedad, es doblez, es cinismo, una persona cínica, una persona que te miente descaradamente, que inventa una trama, que planea, que dice algo en secreto. Disimulo también es disimular, es una simulación, es igual a un show, a una comedia, una persona que se hace pasar, como por ejemplo que vimos allí en la escritura, Judas por ejemplo tenía hipocresía, que es la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque estuvo todo este tiempo junto con los discípulos, junto con Jesús. Sin embargo, él llevaba el dinero y los estaba robando en la cara. Dice que sustraía de la bolsa para él mismo. No sabemos, pero dice que sustraía, eso dice la palabra. Y se hacía pasar frente a los demás como que era muy piadoso. Tanto que cuando le llevaron el perfume a nuestro Señor para ungirlo para la sepultura, dijo, lo hubiéramos vendido para los pobres, vamos a darle a los pobres. Entonces el que escucha dice, oh, qué hombre tan piadoso. Pero dice que era porque sustraía de la bolsa. O sea que no era para los pobres, era para él, para llevarse lo que, y estaba simulando ser una persona piadosa, pero el fin que perseguía era llenar su propia bolsa, era tomar de las ganancias, engañando, simulando ser bueno, simulando ser una persona piadosa y
se llevaba su parte. Por eso dice, si esto lo vendemos, sacamos buena plata y yo me agarro mi parte. Y el que reparte y reparte se queda con la mejor parte. Así hace el mundo, así hace el mundo. Están repartiendo y se queda con la mejor tajada. Y lamentablemente hoy en día en el pueblo de Dios pasa eso. Hay gente que pide para hacer obras, dice yo voy a llevarle a los pobres, voy a llevarle a los necesitados, yo necesito tanto dinero para llevarle a los enfermos, a los pobres, a los presos, y te hacen una lista fenomenal. Pero resulta que entre el reparto y el reparto me quedo con la mejor parte. Así era lo que hacía Judas. Vimos que era lo que hacía Judas. El Señor dijo, cuídense de la levadura, ¿por qué? Vamos a leer, ahí que nos dice Gálatas 5 del 9 al 21, leemos palabra de Dios. El Señor aborrece la levadura de los fariseos, aborrece la hipocresía, el Señor aborrece que andemos en falsedad, con doblez de ánimo, con fariseísmo, con hipocresía. Nosotros debemos de hablar como Cristo habla, la verdad, andad en la verdad, hablando la verdad, viviendo en la verdad, porque así se agrada al Señor, que seamos honestos, que seamos personas sin doblez. Entonces leemos que nos dice Gálatas 5 del 9 al 21. Nos dice así, un poco de levadura leuda toda la masa. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la palabra que leemos para gloria de Dios. El Señor está interesado en limpiar a su iglesia. El Señor está interesado en santificarnos, en quitar del pueblo de Él todo lo que es levadura que no es de Dios. Toda la levadura no es de Dios. Por eso el Señor dijo, quítese de vosotros eso. No se contaminen con la levadura de los fariseos, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, acá Pablo les dice allí a los hermanos, yo estoy padeciendo, dice, para guardar, dice, porque si yo predicara, le dice Pablo, de la circuncisión, entonces no padecería. ¿Por qué padezco? Porque yo no predico de la circuncisión. ¿Por qué? Le dijo, porque el evangelio de Cristo, amados hermanos, no es necesario que tú practiques la ley para ser salvo. Dice, y si yo, hermanos, aún predico de la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hay muchos hermanos que le agregan un poco de la ley. Amado hermano, para poder justificarse, que haciendo obras van a ser salvos. Eso no, al Señor eso tampoco le agrada. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, toda la ley, escuche bien, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. No es posible, amado hermano, que un hermano esté pensando cómo sacarle ventaja al otro hermano, cómo ventajearlo, cómo correr la carrera y pegarle un empujón y a ver qué le puede sacar a ese hermano. En vez de mirar cómo lo puede ayudar para que ese hermano crezca en el evangelio, para que ese hermano dé más fruto en Cristo. Lamentablemente, amados hermanos, hoy en día la hipocresía se ha metido aún en los altares de Dios. ¿Usted puede creer que haya pastores hipócritas? ¿Que haya pastores mentirosos? ¿Que haya profetas y profetisas engañadores y mentirosos? Pero sí los hay, amado hermano, sí los hay. Y traman. ¿Para qué? Para sacar ventaja del pueblo, para sacarle la lana a la oveja, a ver cómo se van a enriquecer más usando a sus propios hermanos como puente para alcanzar las codicias y las ambiciones que tienen, amado hermano. Por eso es que tú ves al pueblo padecer, el pueblo sufrir, y ves a los ministros que cada vez están más enriquecidos.
Y el pueblo padece necesidad, amado hermano, y todo es para una sola bolsa, pero no se bendice al hermano y a la hermana como corresponde. Hace unos días leímos allí en Hechos capítulo 2 y capítulo 4, donde dice que tenían las cosas en común, donde dice que los hermanos no pasaban necesidad porque todo lo compartían, porque vemos que dice la Escritura que venían y traían y ponían a los pies de los apóstoles, que vendían sus heredades. Hermano, eso son mucho dinero, pero ninguno padecía necesidad. Y hoy en día, amados hermanos, hay uno solo que engorda y engorda y engorda, y los demás, hermanos, se le dan las migajas, como a Lázaro, como allí están como Lázaro comiendo migas. Hoy en día, peor que una limosna, son migajas que se le dan a los necesitados. Y los que están arriba son los que se llevan la mejor parte de la torta. Eso no tiene que ser así, amados hermanos. Dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es posible que veas a tu hermano padecer necesidad y tú teniendo en tu bolsillo buen dinero, buenas cosas, pero a tu hermano le das lo más o menos? Le das una cosa arrugada y vieja que no te gustaría para ti. A ti te gusta lo que te den lo nuevecito y tú te quedas con lo nuevecito y le das lo más viejito y arrugado y le dices, bueno, plánchatelo, lávatelo, mira, está limpito. Pero está arrugado porque yo no plancho. Pero cuando damos algo, hermano, que lo damos de todo corazón, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Si a ti te gustaría que te regalaran un vestido nuevo, pues si no tienes algo nuevo para dar, entonces que eso que sea, aunque sea usado, pero que esté limpito, planchadito y cocidito, que esté presentable, que esté como para que tú vayas al culto, que esté como para ir a una reunión, esa faldita que tú regalas, que no sea una cosa rota, una cosa destruida, que sea como peor que para un mendigo. No des eso así, amado hermano, porque ¿cómo le vas a dar al Señor? Pues sabe que tú cuando le das algo a alguien se lo das, pero le tienes que dar con todo el corazón y de lo mejor que tú tienes. Ahora, si esa persona es mal agradecida y te paga mal, bueno, Señor sabe, el Señor está mirando, el Señor le pagará a cada uno según su obra. Pero lo importante, amado hermano, que cuando tú des algo al otro, lo des de todo corazón. El Señor no se agrada, hermano, de la falsedad, de que tú hagas cosas para quedar bien. Decía, yo te di un vestidito, aunque sea todo viejito, todo arrugadito, y bueno, pero te lo di, Entonces no es así, hermano. Darlo nuevecito, limpiecito, planchadito, cocidito, de la mejor manera, porque el Señor no se agrada. Señor no se agrada de la maldad, de que tú quieras lo mejor para ti y para tu hermano no te importa desplumarlo, tratarlo como trapo viejo. No te importa tratar a tu hermano como menospreciándolo, como que es menos. No importa, él está bien que se arregle con eso ahí. Y tú tienes lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Y al otro qué, hermano? Dios no se agrada de eso. El Señor no quiere eso. Eso es avaricia, eso es codicia. El Señor nos manda que nosotros amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sos guiados por el Espíritu, no estás más bajo la ley, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Sabes que la avaricia es idolatría. Si tú quieres todo para ti, para tu hermano las porquerías, entonces eso es avaricia. Las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Hay muchos hermanos que practican estas cosas, herejías, envidia. Oh, dice, no, pero si aquel tiene, yo también tengo que tener. Oh, sí, porque Dios me prometió a mí me va a dar, yo soñé. Sí, me va a dar muchas cosas. Hermano, no te vayas por los añadiduras. No, buscad primeramente el reino de Dios, ¿Y qué es el reino de Dios? Ama a Dios en primer lugar y a tu hermano.
ámalo como a ti mismo, a tu prójimo. Vamos a ver allí que nos dice el Señor de la levadura. Gloria a Dios. Primero le había dicho, guárdense la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense, porque dice que eso era, dice, ¿cómo es que ustedes no entienden? Les dijo Jesús. Entonces, lo que el Señor le dijo que se guardasen, dice, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. También leímos que la levadura es la falsedad, es la hipocresía. Por eso el Señor juzgó y condenó todo eso, lo condenó, lo podemos ver allí en Mateo capítulo 23. El Señor quiere un pueblo limpio, que seamos unidos y que estemos unánime en un mismo espíritu, como leímos hace unos días en Hechos 4, Hechos 2, que dice que eran unidos como un solo hombre, un solo corazón, una sola alma. Pero ¿cómo, hermano? Dice, cuídense de, si tú te tienes que estar cuidando. Se tiene que estar cuidando de qué, del fariseísmo que hay. A veces hay tanto fariseísmo, hermanos, no podés confiar completamente. Hay mucho Judas adentro también de las iglesias, amado hermano. Hay falsos, hermanos. Como dice, guardaos, dice, de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y como todo eso está así, sí, hermanito, todo eso está adentro de las iglesias. Señor condenó, amados hermanos, todas estas cosas. Y Jesús también dijo allí, dice, porque atan pesadas cargas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas obras para ser vistos por los hombres. Hacen obras para ser vistos como que son piadosos, así también. Mire, hermano, mire usted cuántos hacen obras, que andan haciendo obras y andan sacando fotos y haciendo videos. Mire usted puede ver allí todos los católicos, puede ver los filántropos tienen grandes obras, tienen ONG, donde ayudan a los huérfanos, ayudan a las viudas, pero ninguno de esos va a ser salvo. Ninguna de esa gente va a ser salvo. Entonces, mi amado hermano, ¿de qué te sirve decir que eres cristiano si andas haciendo cosas para también tú poder sacar tu buena tajada? ¿De qué te sirve? Aquí dice la palabra de Dios, dice, hacen esas obras para ser vistos de los hombres. Aman los primeros asientos de la cena. Quieren el primer lugar, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que le digan maestro, rabí, que les hagan reverencia. El Señor dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! El Señor aborrece la hipocresía. Dice, porque devoran las casas de la viuda y como pretexto hace largas oraciones. ¿Cuántos hermanitos hay que se dicen hermanitos siervos de Dios que están usando, amados hermanos, sus teléfonos y el internet para hacer oraciones para que esa persona les mande su buen ofrendón, para que les mande su buen diezmón, para que les mande su dinerito, amado hermano, y hacen esas oraciones como pretexto? Acá dice la palabra de Dios, como pretexto haces largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación, dice el Señor. Mayor condenación, dice el Señor, recibiréis porque usan como pretexto las largas oraciones. Y hay muchos hermanos que son necesitados, que no conocen la palabra de Dios, que están en Europa, en Estados Unidos, en Italia, en diferentes países, no conocen la Escritura. Son ignorantes de la Escritura, por eso erran, dice la palabra de Dios, que erráis porque desconocéis las Escrituras y se confían en esos lobos rapaces que hay adentro de las iglesias, que se dicen pastores, profetas y profetizas, que hacen como pretexto largas oraciones, dice el Señor, que son hipócritas, que esa es la levadura de los fariseos, también está dentro de las iglesias. ¿Para qué lo hacen? Para conseguir dinero. Mayor condenación recibiráis, mayor condenación. ¡Ay de vosotros!, dice el Señor, hipócritas que recorréis el mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué lo arrastran para el infierno, amados hermanos?
porque ellos tienen hipocresía, amados hermanos, porque no son sinceros, no tienen la verdadera presencia de Dios. Dios no está con los hipócritas, Dios no está con los falsos, Dios no está con los que fingen, amados hermanos, que se dicen de Dios, pero el único propósito que persiguen es engordar sus bolsillos, amado hermano, es comprarse cosas y tener más y más y más. Ay, yo quiero lo que tiene el vecino aquel tiene tal cual, el otro de allá del pueblo tiene tal otra, y yo quiero. Así están, como la sanguijuela, dame. Ay, vosotros guías ciegos, dice el Señor, insensatos y ciegos. ¿Cuál es el mayor? Dice, ¿el oro o el templo del que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, y si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Así es, el Señor es el mayor de todos, amado hermano. Dios es el más grande de todas las cosas, pero ahora los hombres están persiguiendo, amados hermanos, están persiguiendo las añadiduras. Están soñando con las añadiduras, pero no sueñan con el que está en los cielos, que da las añadiduras. Dios es el primero, Dios es el que tiene que estar primero en nuestra vida. Yo no puedo estar todo el tiempo soñando con grandezas, amado hermano. No puedo estar soñando con cosas materiales continuamente, que Dios está en lo material, porque el Señor es claro en su palabra, muy claro en su palabra, que todo lo que está en el mundo es del mundo, amados hermanos. Dice el Señor que su reino no es de esta tierra, su reino es celestial. Entonces, ¿por qué buscamos las cosas que son del mundo, amados hermanos, si su reino no pertenece a este mundo? Y si nosotros somos extranjeros y peregrinos, ¿por qué estamos persiguiendo las añadiduras? Así estaban los fariseos también. Hipócrita, le dijo el Señor, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías de ciego, le dijo, porque cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, quieren la riqueza. Diezman, ¿qué es lo que diezman? Acá me dice que diezman la menta, en el eneldo. Diezman cosas que crecen y crecen y crecen, como el eneldo y el comino y la menta. Tú plantas una plantita chiquita y tienes un matorral, y eso lo diezmas porque eso te sobra. Pero lo más importante, dice el Señor, lo más importante, eso que cuesta, que es la justicia te va a costar ser justo, porque va a significar negarte a ti mismo. La misericordia te va a costar ser misericordioso, te va a costar tener fe. Por eso el Señor dice, esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de dar tu diezmo, tu ofrenda, lo puedes hacer. Pero esto era necesario, es necesario que seamos justos, porque solo los justos entrarán en el reino de los cielos. Ciegos, le dice el Señor, guías de ciegos, están también ustedes ciegos y están guiando a otros ciegos más. Cuelan el mosquito, están colando lo más pequeño, están tratando de lo más pequeño, pero se están tragando el camello, le dice el Señor. ¡Ay de vosotros!, dice, fariseos hipócritas. Hipócrita, le dijo el Señor. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Están leudados, llenos de hipocresía. ¿Por qué? Porque limpian lo de afuera del vaso y lo del plato, y por dentro están llenos de robo y de injusticia. Están llenos de robo y de justicia, engañando, mintiendo, para poderse ustedes engrandecer. Mire usted las iglesias, amado hermano, cómo están llenos de robo y de justicia. ¿Cómo es posible que hay tanta injusticia? Que solamente hay unos pocos que se llevan la tajada gorda y el pueblo padece necesidad. Cuando la palabra de Dios es clara, el Señor mandó compartir lo que llega a la iglesia, pero no compartir migajas, sino repartirlo todo por partes a todos los necesitados de la iglesia, a todos los hermanitos.
No darle una migaja, no darle un kilito de arroz, no darle un puñadito de azúcar, sino que compartir con liberalidad, con generosidad, con amor, con tus hermanos. Si tu hermano, si no tiene para pagar la luz, si no tiene para pagar el agua, si tu hermano se quedó sin trabajo, ¿cómo es posible que dice, vamos a orar, hermanito, por usted que no tiene trabajo, dice el pastor, pero tiene una cuentota en el banco, tiene una billetera llena, se sube en su auto y se acomoda a él y su familia, y a ti te dice, vamos a orar para que tú tengas, también como yo, pero para eso tiene que ser pastor, para recibir, y no dar migajitas nomás, dar miguitas. Limpia primero lo del vaso, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Pero hay que limpiarse por dentro, dejar la avaricia, dejar la codicia, dejar la mentira, dejar el engaño, dejar el fariseísmo, dejar la falsedad, la hipocresía, la levadura. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, qué siervos, qué sierva, oh, qué profetas, oh, sí, dando augurios, dando sueños, como que parece que somos especiales. No, aquí no hay. El Señor dice, yo no hago asesión de persona. Esa palabra hace unos días me dijo, no hago asesión de persona entre el pastor y la oveja, porque a cada uno el Señor le dará conforme sus caminos. Para Dios son todos iguales. No hay tajada gorda para uno y para el otro tajada chiquita, porque tú no tienes el título del pastor. Esas asesiones de personas las hacemos nosotros los hombres de cosas de las cuales debemos arrepentirnos. Pedirle al Señor que nos ayude a ser justos. Dice, más por dentro están llenos de hueso de muerto y de toda inmundicia. De toda inmundicia, porque si tú quieres sacar tajada de tu hermano, porque tu hermano tiene buena lana para sacarle y al otro lo de menosprecia porque no tiene buena lana, porque no te puede dar, dice que todos quieren ser amigos del que tiene, pero nadie quiere ser amigo de aquel que no tiene nada. Que Dios tenga misericordia, amados hermanos, de su pueblo. Su pueblo debe ser justo, un pueblo justo. También dice, vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Y es gravísima, la iniquidad es muy, pero muy grave, ser inicuo. Porque inicuo sabemos que es una palabra que tiene una perversidad muy profunda, tanto que el Señor le dice el inicuo al enemigo, o sea que está lleno la persona de maldad, y nosotros tenemos que examinar, amados hermanos, cómo están nuestros corazones, si es que hay iniquidad en nosotros. También allí vemos que David le decía al Señor, examina, Señor, en mí si hay corazón de perversidad. Por eso debemos de examinarnos. ¿Cómo estamos andando? Si hay en nosotros esa hipocresía, que es esa falsedad, que se muestra como justos ante los hombres, pero hay falsedad, hipocresía, hay mentira, hay levadura, hermano. Alguien que miente tiene levadura. Mucha levadura, amado hermano. Alguien que habla falsedad, porque dice el enemigo, dice el Señor, dice, es padre de mentira. Entonces, ¿cómo es posible que en el pueblo de Dios haya mentira, haya engaño para sus hermanos? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís que si hubieran vivido en los días de sus padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así da testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Amados hermanos, si hay de estas cosas, esas falsedades, si hay mentiras, si hay engaño, si hay falsedad, si le has jugado sucio a tu hermano, mira lo que dice la palabra de Dios, que no tengamos hipocresía. ¿Por qué? Porque ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, dice he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Perseguirán de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequía.
Así que, amados hermanos, el Señor juzgará, porque dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice la palabra de Dios. Así que, amado hermano, tengamos en cuenta esta palabra que el Señor nos está dando hoy, guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque todo lo que está oculto, eso ha de saberse y ha de descubrirse, y será también puesto a la luz, y todo lo que se ha hablado en las tinieblas y en lo secreto, el Señor lo exhibirá. Bendito sea su nombre. Que la palabra del Señor, amados hermanos, trabaje en nuestros corazones y nos haga comprender, amados hermanos, que debemos andar sin fingimiento, sin falsedades. Y si hemos tenido doblez de ánimo, si hemos tenido ese doblez, amados hermanos, simulando, amados hermanos, que somos puros, que somos santos, y sabemos en nuestro corazón que no lo hemos sido, limpiémonos en el nombre de Jesús. Si vemos que otros hacen eso, hermano, nosotros oremos por ello para que el Señor traiga arrepentimiento a esos corazones, traiga arrepentimiento porque esos corazones se han endurecido, amados hermanos, por el pecado. Bendito el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, Señor, que limpiemos nuestro corazón, Señor, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, Padre. Que no haya nosotros hipocresía, Padre. Límpianos, míranos, Señor. Que cuando hablemos con nuestro hermano sea un corazón sin doblez, sin engaño, sin mentira. No diciéndole a nuestros hermanos una cosa y pensando otra, Señor. No diciéndole a nuestros hermanos, Señor, una cosa y otra, Señor. Así como hacía Judas, Señor. Diciendo que era para los pobres, Señor. Cuando él, Señor, sustraía de la bolsa para él enriquecerse, Padre Santo. Pido misericordia, Padre, por aquellos siervos y siervas, Padre, que han hecho esto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias, Dios mío, para gloria de tu nombre, Padre Santo. Te pido en esta hora que tú te manifiestes sobre mis hermanos, Señor, y te reveles a cada uno, Padre. Quema con tu fuego santo y purificador. Pasa tu fuego santo sobre cada uno de nosotros, Señor, para que estemos limpios, Padre, y no como sepulcros blanqueados, limpios por dentro, Padre, y limpios también por fuera, porque tu presencia nos llene, Señor, y así estamos, Señor, en la unidad del Espíritu. Dios mío, tu presencia estará con nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos estar de un solo corazón, un solo espíritu, una sola mente, unidos en tu amor, Señor, mirando los unos por los otros, Señor, porque el que ama a su prójimo no le hace mal, Señor, no hace nada indebido, Padre, contra su prójimo, Padre, no lo explota a su hermano, no hace nada indebido, Padre, para engañarlo, ni para hacerlo tropezar, Dios mío, ni para defraudar, Señor. Danos amor, Padre, para no defraudar a nuestros hermanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dice que lo ama, lo cuida, lo protege a su hermano, Señor, así es como debe ser, Padre, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, velando por nuestros hermanos en el nombre de Jesús, Dios mío. Te damos la gloria, la honra para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.